En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Ya lo tenemos en pantalla. La palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero el espiritual no es juzgado de nadie. En otras palabras, el creyente espiritual nadie lo condena. Nadie lo puede condenar. ¿Cómo podrá ser condenado aquel que anda en la vida del Espíritu? ¿Cómo será condenado aquel que camina bajo el testimonio, bajo la dirección, bajo el discernimiento, bajo la voluntad del Espíritu? Piénselo. Sin embargo, el carnal tiene mucho que se le condene. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por amor a su persona estamos aquí. Por amor a su presencia estamos aquí. Por amor a su palabra estamos aquí. Por amor a la iglesia estamos aquí. Y por amor a nuestra alma estamos aquí. Y estando en su presencia, háblanos con la palabra. Toca la profundidad del espíritu y de la conciencia, Padre, por esta palabra, que tu palabra entre como un destello de luz, llenando, iluminando la conciencia, el espíritu humano de cada uno de los presentes. Úngeme y ayúdame a hablar la palabra con denuedo, con sabiduría, con discernimiento, porque solamente de esta manera la iglesia será edificada y será santificada. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Vamos a continuar hablando de este tema muy espiritual que hemos venido titulando desde hace 2 domingos atrás, la vida del creyente espiritual. Y hoy voy a compartir la tercera parte. De hecho, a mí en lo personal me encanta predicar de esta manera. Me fascina predicar, hermanos, así, de manera temática, de manera sistemática. Y hoy compartimos la tercera parte, meditando sobre la vida del creyente espiritual. Ya que Primera de Corintios 2:15 habla del creyente espiritual. Por eso textualmente dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. De nadie. Ni el diablo, ni Dios, ni los hombres pueden juzgarlo. Qué dimensión de vida tan poderosa, hermanos, donde alcanzas o entras a vivir en esa dimensión de libertad, donde no hay juicio que te condene, donde no hay sentencia que te condene, por haber llegado a esa dimensión espiritual de vida conforme a la voluntad de Dios. El propósito de esta serie de mensajes, que probablemente ya voy a terminar, porque hoy es la tercera parte, es conocer esta realidad de vida, la vida en el espíritu, la vida espiritual, y proponernos alcanzar, desarrollar este nivel de vida espiritual para crecer en la voluntad de Dios. Debes de saber que la vida espiritual es la vida más alta
de las experiencias de vida que existen en el universo. La vida del Espíritu es la realidad de la vida del reino de Dios. ¿Sí escuchó? La vida en el Espíritu es la realidad de la vida del reino de Dios. De hecho, el requisito para ver y entrar en la realidad del reino de Dios es nacer espiritualmente. Nacer del Espíritu. Por ello está escrito Juan capítulo 3 versículo 5. Mire, lea por favor y escuche lo que dice. Cinco, 3. Aleluya. 3:5, perdón, me ando confundiendo de la cita. 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa este texto? Que usted necesita ser espiritual para que usted pueda ser parte de la realidad del reino de Dios. Si usted no es un creyente espiritual, usted no entra a la realidad del reino de Dios. Usted no vive dentro de la realidad del reino de Dios. La realidad del reino de Dios consiste en una vida totalmente espiritual. El que no nace del agua, de la palabra simbolizada en el agua, el que no nace del Espíritu, se le llama regeneración, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué requisito más indispensable? La vida del reino de Dios entonces es una vida totalmente espiritual. Y para que usted y yo seamos parte de esta realidad de la vida del reino de Dios, necesitamos entonces vivir en la realidad de la vida del Espíritu. Y voy a hacer mucho énfasis. Usted necesita entonces ser un creyente espiritual, porque si usted no es un creyente espiritual, no entra en la realidad del reino de Dios. Por ello, la meta suprema de nosotros los creyentes es convertirnos en creyentes espirituales. Esa debe ser la meta suprema de usted como creyente. No estamos aquí para entretenernos, no estamos aquí para hacernos famosos, no estamos aquí para lucirnos, no estamos aquí para nada que tenga que ver con el yo, con la carne. Estamos aquí para ser creyentes espirituales, que al final de nuestra existencia, cuando entremos a la eternidad, podamos participar de la realidad espiritual del reino de Dios. Esa debe ser la meta suprema de usted y de mí como creyente. Aleluya. El creyente carnal pierde su tiempo en tantas tonterías y vive ciego a la realidad de la vida del reino de Dios. La meta suprema entonces es que usted se convierta en un creyente espiritual. De hecho, la Biblia, Dios en su palabra, exhorta a todos los creyentes, ¿escuchó? A todos los creyentes que cultiven, procuren la vida del Espíritu en sus propias vidas. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vaya conmigo, mire la exhortación de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esta es una exhortación para usted. Esta exhortación es para todos nosotros. Y es una exhortación para que andemos en el Espíritu.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que hay un problema con la carne. La carne no va a querer ayunar. La carne no va a querer orar. La carne no va a querer leer la Biblia. La carne no va a querer congregarse. La carne no va a querer ir a evangelizar. La carne no va a querer venir a la Santa Cena. La carne no va a querer nada del Espíritu. Por eso ahí entra la exhortación. Anda en el Espíritu. No satisfagas, no complazcas los deseos de la carne. Entonces la exhortación es a todos los creyentes: andad en el Espíritu. Dicho de otra manera, vive como espiritual. Sé un creyente espiritual. Que la meta suprema en tu vida cristiana sea convertirte con el paso del tiempo, con el paso de los años, con el avance del tiempo en el Evangelio. Que tu meta sea convertirte en un creyente espiritual. Tu compromiso con Dios, por si no lo sabías, como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, por si usted no lo sabía, tu compromiso con Dios es ser un creyente espiritual. Además agrego, tu compromiso no solamente con Dios, tu compromiso con esta iglesia es ser un creyente espiritual. Y no solamente con la iglesia, tu compromiso conmigo como siervo de Dios y como tu pastor es ser un creyente espiritual. Por eso los exhorto a que cultivemos, por favor, la vida espiritual, a que practiquemos todo aquello que tiene que ver con la vida en el Espíritu. Y yo creo que me voy a poner más contundente. En la semana de ayuno, a los creyentes de la iglesia Roca de Salvación, que yo los sorprenda comiendo en la semana de ayuno, los voy a tener que empezar a exhortar directamente, no importa que me escuchen otras personas, para que aprendan a ser espirituales. No va a haber de otra manera. Se acabaron los amenes, ¿verdad? Les voy a tener que llevar la lista de cuántas santas cenas pierden en el año. Y a final de diciembre decir: hermanos, tantas santas cenas en el año usted no participó. Y más a los que ministran, más a los que tienen cargo. ¿Con qué propósito? Ayudarlo en su debilidad carnal, porque usted no tiene la capacidad todavía de voluntariamente anhelar y decidir: voy a andar en el Espíritu. Y como es un niño inmaduro, un creyente movido por la emoción, por el intelecto, por el alma, por el sentimiento, entonces va a necesitar un tutor, como dice el libro de Gálatas. Mientras el hijo es niño, no difiere de un esclavo. Por lo tanto, necesita un tutor para que viva en la libertad, para que camine en la vida del Espíritu y no ande como carnal. ¿Está dispuesto a que yo le exhorte? ¿Está dispuesto a que yo le ayude en su debilidad carnal, a que ande en el Espíritu? A ver, levante la mano. ¿Cuántos estarían dispuestos, hermano, a que yo los tenga que exhortar en su debilidad carnal para que anden en la vida espiritual? Mire, son contados. Bueno, ya lo último se animaron otros. Como que le pensaron tantito, ¿verdad? Oh, hermano, que nazca de ti, por amor a Dios. ¿A poco no puedes andar en el Espíritu? ¿A poco realmente ocupamos que alguien venga a darnos con la vara, a jalarnos las orejas? Estoy hablando espiritualmente, en sentido espiritual. ¿A poco hay necesidad de que alguien te ande exhortando? ¿A poco no es suficiente la exhortación personal de Dios aquí? Dios te está hablando a usted por la palabra de una manera directa. Anda en el Espíritu.
¿A poco no es suficiente? ¿A poco no nos alcanza el razonamiento, la conciencia, el entendimiento para entender la voz de Dios que te dice: anda en tu espíritu? Porque esa es la voluntad de Dios, que usted ande, viva como un creyente espiritual. Y ese es el deseo de mi corazón como pastor. Sinceramente, hermanos, ese es el deseo de mi corazón como pastor, que usted también se convierta en un creyente espiritual. Yo sé que yo he sido ejemplo de vida espiritual para ustedes, hermanos. De muchas maneras siempre he ido por delante, le he dado ejemplo siempre por delante, hermanos. Y yo quisiera que todos, hermanos, agarraran ese ejemplo y dijeran: vamos, al igual que el pastor, vamos a meternos en la vida del Espíritu, vamos a cultivar la vida del Espíritu. Cuando toque ayunar, vamos a ayunar. Cuando sea tiempo de orar, vamos a orar. Cuando es tiempo de evangelismo, vamos a evangelizar. Cuando es tiempo de honrar a Dios tomando el pan y la copa, vamos a hacerlo. ¿Cómo me gustaría, hermanos, que la iglesia entrara en esa dimensión de espiritualidad donde todos nos convirtiéramos verdaderamente en creyentes espirituales? Sé que muchos de ustedes anhelan una iglesia espiritual, pero si no somos espirituales, no va a pasar nada. Si no andamos en el Espíritu, no va a pasar nada. Aleluya. La pregunta del millón: ¿cómo puedo convertirme en un creyente espiritual? De parte de Dios dice que yo sea espiritual, pero ¿cómo puedo convertirme en un creyente espiritual? La respuesta está en estos mensajes que he estado predicando. Viviendo según los principios de vida espiritual revelados en la Sagrada Escritura, cultivando aquellas características bíblicas que definen la vida de un creyente espiritual. Y a manera de repaso, para recordar, porque muchos son muy olvidadizos, y reafirmar en nuestra conciencia, hermanos, esos principios de vida, algunos de esos principios de vida, para que yo pueda convertirme en un creyente espiritual, voy a mencionar uno: viviendo en el testimonio del Espíritu en nuestra conciencia. Esa es una forma, un paso para convertirme en un creyente espiritual. Y fue la primera parte, hace 15 días que prediqué esto: viviendo en el testimonio del Espíritu en nuestra conciencia. Segundo, viviendo por nuestras convicciones en el amor de Cristo. Esa fue la segunda parte del domingo pasado. Por amor a Cristo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Viviendo en nuestras convicciones en el amor de Cristo. Hoy meditaremos en una tercera y última característica de un creyente espiritual, y que le he llamado el discernimiento del creyente espiritual. Este es otro principio de vida espiritual, otra característica de vida espiritual. El creyente espiritual tiene que tener un profundo discernimiento, tiene que tener la capacidad de discernir espiritualmente su vida, espiritualmente la voluntad de Dios, espiritualmente toda clase de profecía que le den a su vida. El creyente espiritual tiene que moverse, tiene que actuar, tiene que decidir, tiene que tomar decisiones, tiene que comprometerse, hermanos, en base al discernimiento del Espíritu. Esa es otra característica. Tercera característica, entonces, el discernimiento del creyente espiritual. Y ahí empezaremos a abordar nuestro texto de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Ahí entramos en materia y en detalle. Primera de Corintios 2:15 dice: en cambio,
El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y en este texto, la Sagrada Escritura revela otra característica importante en la vida del creyente espiritual. ¿Cuál es esta capacidad o característica? La capacidad espiritual para juzgar todas las cosas, escuche, con la mente de Cristo. Esa es otra característica de aquel creyente que es espiritual. Tendrá la capacidad de juzgar todas las cosas con la mente de Cristo. Y a mí en lo personal, esta capacidad de juzgar todas las cosas con la mente de Cristo me parece una virtud muy, pero muy espiritual en la vida de un creyente. Qué poderoso, hermanos, tener la capacidad de juzgar todo con la mente de Cristo. Todas las cosas, en tu familia, en tu persona, en tus negocios, en tu trabajo, en la iglesia, la palabra, la voluntad de Dios, todo lo que usted vaya a juzgar, juzgarlo de una manera espiritual con la mente de Cristo. Qué poderoso, hermanos, porque la Biblia aquí revela que el espiritual juzga todas las cosas. Todas las cosas. Y esta capacidad de juzgar, escuche, es clave para entender la palabra juzgar. Porque es un asunto en la vida del creyente espiritual. La palabra juzgar significa escudriñar, examinar, discernir con sabiduría y con un profundo conocimiento la ciencia de Dios. Juzgar con ese conocimiento la naturaleza del asunto que se vaya a tratar, del problema que se vaya a resolver, del caso que se tenga que abordar. Juzgarlo, hermanos, con sabiduría y con el conocimiento que Dios ha puesto en nosotros por medio del Espíritu Santo. Solamente un creyente espiritual sabe lo que tiene que hacer sin necesidad de andar consultando a los demás si lo hace o no lo hace. Porque muchos cristianos no tienen esa capacidad para discernir si lo que van a hacer es la voluntad de Dios y ocupan andarle pidiendo consejo a todo mundo. Porque no son cristianos espirituales. Porque no son creyentes espirituales. Esa es una carencia en la vida cristiana. Aquí la palabra juzgar, escuche, debe de entenderse como la capacidad de discernir. Juzgar y discernir es lo mismo. Entonces significa que el creyente espiritual es un creyente con discernimiento en el Espíritu Santo. Es un creyente que sabe discernir los asuntos del espíritu y los asuntos de la vida humana, los asuntos de la familia, los asuntos que tengan que ver con su persona, donde sea afectado o involucrado. Va a juzgar todo ello con discernimiento. Juzgar espiritualmente es la capacidad de discernir, entender con claridad, lucidez, revelación e iluminación del espíritu, aspectos, conceptos y realidades de la vida humana y la vida cristiana que están velados, ocultos, escondidos para la mente natural, carnal y pecaminosa del hombre común de la tierra. El creyente espiritual debe de tener un entendimiento más agudo
un discernimiento más claro. El creyente espiritual, mientras el creyente carnal o el hombre natural anda perdido, ciego, extraviado a las cosas de la vida, a las cosas del espíritu. El creyente espiritual, por donde camina, camina en luz, todo lo mira en luz, mientras el carnal lo mira en tiniebla. El creyente espiritual mirará en luz todo lo que tenga que ver con su vida. Mira el contexto, por favor. Vamos a mirar el contexto sobre esta realidad que le estoy hablando. Vamos a regresarnos, hermanos, al versículo 14. Mire lo que dice. Aquí lo vamos a entender con toda claridad, con discernimiento. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir. ¿De qué manera? Espiritualmente. Oiga, está serio lo que está hablando. El hombre natural no percibe, no alcanza a entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Ay, ¿para qué ayunar tanto? Ay, ¿para qué la Santa Cena? Ay, ¿para qué estar tanto tiempo de rodillas? Poco Dios no conoce mis pensamientos. ¿No alcanza? ¿Para qué congregarse tanto? ¿Para qué el creyente o el hombre natural cuestiona todas las cosas que son del Espíritu de Dios? Y el creyente carnal casi anda rayando en lo mismo, porque es natural, carnal. En la realidad de la vida espiritual, según este texto, la mente natural del hombre terrenal pecaminoso no alcanza a entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Para la mente natural pecaminosa, todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, la vida del Espíritu, mire lo que dice. Para él, para la mente natural, para el hombre terrenal con una mente pecaminosa, las cosas de Dios, las cosas de la vida espiritual son locura. Repite conmigo, locura. Y yo meditaba en esta palabra, me detenía en esta palabra. ¿A qué se le llama locura en este contexto? En este contexto, el significado de la palabra locura, escuche, literalmente es ser bobo. Así lo traduce la raíz etimológica. Ser bobo, ser tonto, ser torpe, carecer de un sano entendimiento de las realidades espirituales. O sea que el hombre natural que no es cristiano, que no es creyente, es bobo, tonto y torpe, porque no alcanza a entender las cosas que son espirituales, las cosas que tienen que ver con la vida en el espíritu. Y para él todo es locura, y como es locura, no tendrá valor, ni importancia, ni relevancia. La falta de discernimiento en la vida cristiana, porque estoy hablando de nosotros los cristianos, esa falta de discernimiento en nosotros es un problema grave, mi hermano, muy grave y muy serio. Escucha, por favor. Cuando los creyentes tienen una mente natural, porque no han nacido desde el Espíritu, porque no han nacido de nuevo, por falta de discernimiento, según este texto, van a cometer muchas locuras
en la vida cristiana. Por eso usted ve que dentro de las congregaciones hay muchos creyentes, hermanos, que llevan una vida puras loqueras. Puras loqueras en la vida cristiana. Son locos, torpes, atrabancados, hermanos, no saben, son torpes, son bobos, son tontos para vivir la vida en Cristo. Se enredan en cada loquera, se meten en cada loquera, hermanos. Hacen cuanto disparate, porque no son espirituales. Igual cuando el creyente tiene una mente muy carnal. Ahora voy a hablar del creyente carnal. Cuando tiene una mente muy carnal, que no es espiritual, su entendimiento, su discernimiento de las cosas del espíritu está muy limitado. Y por falta de discernimiento cometerá muchos errores y equivocaciones en su vida cristiana, y fracasará muchas veces en la voluntad de Dios. Se va a equivocar. Por eso escucha y aprende. Aquí tenemos un poderoso principio de vida espiritual. ¿Quieres verdaderamente ser espiritual? ¿Amas ser espiritual? ¿Deseas convertirte en un creyente espiritual? Aquí hay un poderoso principio de vida espiritual. Escucha, las cosas del espíritu se tienen que discernir espiritualmente. Ese es un principio en la vida del espíritu. Las cosas del espíritu se tienen que discernir espiritualmente. ¿Por qué venimos a tomar la copa en los cultos de Santa Cena? Porque expresa una realidad espiritual. ¿Por qué venimos a comer el pan en el culto de Santa Cena? Porque expresa una realidad espiritual. Y todas las demás cosas que hacemos como iglesia expresan una vida espiritual, expresan una realidad espiritual. La raíz, aprenda esto, la raíz etimológica de la palabra discernir que tenemos aquí, porque se han de discernir, su raíz etimológica de esta palabra discernir es la misma raíz, escuche, es la misma raíz etimológica de la palabra juzgar. Yo lo tuve cotejando en el griego interlineal. Es la misma raíz, de donde se traduce la palabra discernir de la palabra griega. De esa misma palabra griega se traduce la palabra juzgar. Discernir y juzgar vienen de la misma raíz etimológica, anacrino. De esa misma raíz, anacrino. De ahí se traduce discernir y juzgar. Esto implica entonces la palabra anacrino significa un conocimiento profundo, real, espiritual, con justo juicio sobre la naturaleza de algún asunto que tengamos que resolver. Eso es discernir. Eso es juzgar. Por ello está escrito en el contexto, versículo 15, que el espiritual juzga. Ahí está la palabra anacrino. Juzga todas las cosas. ¿De qué manera? Con conocimiento, con entendimiento, con un conocimiento real, profundo de las cosas que se tengan que resolver. Eso es juzgar, sinónimo de discernir. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces el contexto está enseñando que el creyente espiritual tiene la facultad de juzgar todas las cosas
con discernimiento del Espíritu. El creyente espiritual juzga, pero su juicio no es carnal. Su juicio no está basado en lo que ve. Su juicio no está basado en lo que siente. Su juicio no está basado en lo que piensa. Su juicio no está basado en lo que quiere, sino que como creyente espiritual juzga, discierne de acuerdo a los pensamientos de Dios en su espíritu humano. Yo no sé si me estoy explicando, porque estoy hablando cosas muy espirituales. Juzgar todas las... Solamente uno está entendiendo por ahí, el que dijo amén. Juzgar todas las cosas con los pensamientos de Dios, hermanos, es parte de la realidad de la vida espiritual. Entonces, el principio de vida espiritual que quiero transmitirles es el siguiente: tenemos que juzgar, discernir como creyentes espirituales. Mis hermanos de este lado, les voy a pedir por favor, se los voy a pedir por favor, cuando vayas a juzgar algo, júzgalo como un creyente espiritual de acuerdo a los pensamientos de Dios. Si tienes que juzgar algo de tu hermano en esta iglesia, que sea un principio de vida espiritual. Si usted tiene que juzgar algo de su prójimo, de su hermano, juzgue como creyente espiritual de acuerdo a los pensamientos de Dios. Se lo pido por favor a ustedes ahora. Si van a juzgar algo de su hermano, hágalo como creyente espiritual. Hágalo de acuerdo a los pensamientos de Dios. Y se los pido como un grande favor. Esto como un grande favor. Si va a juzgar algo de mi vida como pastor, como siervo de Dios, como predicador, hágalo como creyente espiritual de acuerdo a los pensamientos de Dios. Porque así juzga el creyente espiritual. Si tiene que juzgar algo de mi esposa, si tiene que juzgar algo de mi familia, si tiene que juzgar algo de mis hijas, juzgue como creyente espiritual de acuerdo a los pensamientos de Dios. Basta de andar juzgando por lo que veo. Basta, por favor, de andar juzgando por lo que yo siento. Basta de andar juzgando por lo que yo creo. Basta de andar haciendo prejuicios carnales, inventando y diciendo y hablando cosas por lo que miro físicamente, por lo que pienso almáticamente, por lo que creo sentimentalmente. Basta de juzgar como creyentes carnales. Es tiempo de juzgar como creyentes espirituales de acuerdo a los pensamientos de Dios en nuestra vida. Necesitamos madurar como iglesia. Necesitamos crecer como iglesia. El creyente espiritual juzga todas las cosas. Es cierto, si vas a juzgar, tienes la libertad de juzgar, pero juzga como un creyente espiritual. Así se tiene que juzgar. Todo lo que vayas a juzgar, júzgalo con los pensamientos de Dios. Y si no vas a juzgar, iglesia, te lo pido por favor, si no tienes la capacidad de juzgar con los pensamientos de Dios, si no tienes esa capacidad de juzgar con el discernimiento del Espíritu, mejor quédate callado. Mejor quédate callado. Guarda tus comentarios. Guarda tus opiniones personales sobre lo espiritual de algo, sobre alguien,
sobre la vida espiritual de otro, mejor no juzgues. No vayas a pecar por andar juzgando locamente como el hombre natural, torpemente como el hombre que tiene una mente natural, o como el creyente carnal que tiene una mente pecaminosa. Estoy hablando de otra capacidad importante en la vida de un creyente espiritual. El creyente espiritual entonces juzga con los pensamientos de Dios, no por las facultades de su alma, sino por el discernimiento del Espíritu Santo en su vida. Mira por favor lo que dice el versículo 10 de este mismo capítulo. Estoy hablando del contexto. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos revela cosas, nos enseña cosas, nos muestra cosas por el Espíritu. Te va a revelar asuntos pecaminosos escondidos en tu propia familia. Por el Espíritu te va a revelar asuntos, acciones pecaminosas en tu propia vida. Si eres creyente espiritual, te va a revelar cosas. Probablemente te va a revelar cosas que estén sucediendo en la iglesia. Si eres creyente espiritual, y si te lo ha revelado, entonces vamos a juzgar de acuerdo a lo que Dios nos está revelando. Mire que a mí me llegan muchas cosas, acusaciones, y a veces yo tengo que callar y no intervenir, porque mientras Dios no me las revele, yo no puedo andar jugando a todo mundo por los chismes que me digan. Yo no puedo andar disciplinando a todo mundo por los comentarios que me digan otras personas. Pero cuando es un hecho, es una revelación, hay evidencia, entonces sí hay que juzgar de acuerdo a lo que Dios está revelando. Porque por eso revela. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entienda esto, porque el Espíritu todo lo escudriña. Todo lo que tenga que ver con tu corazón, todo lo que tenga que ver con el corazón de tu esposa, de tu esposo, todo lo que tenga que ver con tus hijos, todo lo que tenga que ver con tu familia, todo lo que tenga que ver con la iglesia, todo, el Espíritu lo escudriña todo, lo conoce todo, lo sabe todo. Y si tienes duda de algo, ora. Ahí entra la oración. Si tienes duda de algo, ora, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, porque Él lo revela todo, lo conoce todo. Yo estoy orando, Señor, revélame. Si hay algo maligno en la iglesia, revélamelo. Si hay algo inmundo en los que ministran, revélalo. Sácalo por medio de sueño, muéstraselo a alguien, muéstramelo a mí, para que entonces pueda juzgar como un creyente espiritual. ¿Se da cuenta? Así se juzga espiritualmente. Así juzgamos los creyentes espirituales. No por el montón de chisme que vengan a contarnos. Fíjate que el hermano fulano de tal hizo esto. Puede ser que sea cierto, pero mientras Dios no lo revele, mejor quédate callado y ora por aquel que te dijeron que hizo algo. Juzgar espiritualmente. El creyente espiritual juzga, escuche, en este contexto, el creyente espiritual juzga por aquello que le fue revelado por el Espíritu Santo. Aprende a juzgar como creyente espiritual. Algo más. El creyente espiritual, claro que tiene la autoridad de parte de Dios de juzgar.
tiene la autoridad como espiritual, tiene la autoridad para discernir, examinar con sabiduría todo aquello que le es revelado por el Espíritu Santo. No juzgues aquello que Dios no te ha revelado personalmente por el Espíritu Santo. Mire que somos ligeros para juzgar. Y voy a hablar de la casa, voy a hablar de la familia. ¿Cuántas veces como padres hemos cometido el error que nos adelantamos a las circunstancias, y aunque nuestros hijos no hayan cometido aquella cosa mala, ya los estamos juzgando, ya los estamos regañando, ya los estamos sancionando? Los voy a comprometer, hermanos. Joven, señorita, si tu papá es creyente, y creo que esta regla me la van a aplicar también a mí. Sí, porque yo también soy padre. Le voy a hablar a los jóvenes. Cuando tu papá te esté regañando, te esté exhortando por algo algo malo que aparentemente hiciste y no lo hiciste, y tu conciencia tienes el testimonio del Espíritu de que eres inocente, eres limpio porque no hiciste aquello, pero tu papá te está ya regañando, te está exhortando, te está condenando, dile: papá, si me vas a juzgar, júzgame como un creyente espiritual. Dígaselo, joven. Dígaselo, por favor. Si me vas a juzgar, júzgame como un creyente espiritual. Ya te lo reveló el Espíritu Santo de que verdaderamente hice aquella cosa mala que me estás acusando. Y si realmente cometiste esa fechoría como hijo, sométate al juicio, acepta y reconoce. ¿Se da cuenta que la palabra aplica para todos? Yo sé que mis hijas son listas, y con esta palabra me estoy aplicando la soga al cuello, me estoy enlazando con los propios dichos de mi boca. Pero el asunto es que tenemos que aprender a ser espirituales, hermanos. Somos muy desbocados para andar juzgando. Es que lo hiciste, y es que el hermano lo hizo. ¿Cuántas veces en el pasado muchos de ustedes venían: hermano, disciplínelo? Yo me tenía que callar. Ay, Dios mío, póngale disciplina. Y yo decía: si tú fueras pastor, a todo mundo tú tendrías disciplinado en tu iglesia. Es que el creyente no se mueve por las emociones. El creyente tiene que aprender a juzgar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le revele. Él conoce todo lo que tus hijos hacen. Él conoce todo. Dice que Él escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Por eso dice: todo aquello que Dios te ha revelado con su Santo Espíritu, júzgalo con sabiduría y con toda libertad. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, que el creyente espiritual, estoy hablando del creyente espiritual, no juzga a lo loco? El creyente espiritual no juzga a lo tonto, no juzga a lo torpe. El que es espiritual no comenta ni opina a lo loco, juzga todo según la revelación del Espíritu Santo en su vida, juzga con el conocimiento previo de Dios. Y esta es una regla que yo quiero que apliquemos, sobre todo los líderes, los diáconos, los padres, todos los que, hermanos, nos consideremos creyentes espirituales. Esto es una regla que debemos de seguir en la realidad de la vida espiritual.
todo se debe de juzgar según la revelación del Espíritu de Dios, porque solo, ahí está escrito, porque solo el Espíritu de Dios conoce la realidad de las cosas del hombre y la realidad de las cosas de Dios. Mire lo que dice el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién? El espíritu del hombre que está en él. Y en ese espíritu humano, ahí escudriña el Espíritu Santo como una luz, porque dice que lumbrera es el espíritu del hombre. Además, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Otro versículo, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que usted tenga conocimiento de las cosas del hombre y de las cosas de Dios. Por eso aprendamos a juzgar de acuerdo al conocimiento de las cosas del hombre revelados por el Espíritu de Dios. Aprendamos a juzgar con conocimiento revelado las cosas de Dios. O sea que todo debemos de juzgarlo previo a la revelación y al conocimiento que Dios imparte por medio del Espíritu Santo. No te adelantes al conocimiento de Dios. No te adelantes a juzgar si Dios no te ha revelado tal problema, tal situación en tu familia, en tu vida, en la iglesia, entre nosotros. El creyente espiritual entonces debe de juzgar las cosas del hombre y las cosas de Dios según el testimonio del Espíritu Santo en su vida. Juzga las cosas del hombre según el testimonio del Espíritu Santo y serás netamente un creyente espiritual. Juzga las cosas de Dios según el testimonio del Espíritu Santo y de igual manera serás un creyente netamente espiritual. Ya voy a terminar. La voluntad suprema de Dios es que como creyentes espirituales aprendamos a juzgar, a discernir todas las cosas con la mente de Cristo en nosotros. Que si vamos a juzgar algo, sea en base a los pensamientos de Dios. Vamos a juzgar como creyentes espirituales, no como personas naturales, creyentes carnales, sino como creyentes verdaderamente espirituales, porque así está escrito. Vamos a terminar leyendo todo el contexto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y con esa mente, con la mente de Cristo en mí, yo tengo que juzgar como un creyente espiritual. Con la mente de Cristo en ti, con los pensamientos de Dios en tu vida, usted tiene que juzgar las cosas del hombre y las cosas de Dios. Con la mente de Cristo en tu vida, tú tienes que juzgar
las cosas del Espíritu. Y se lo voy a poner, hermanos, los dos textos para que le quede más claro. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, más tú, más yo tengo la mente de Cristo, y con la mente de Cristo yo tengo que juzgar como un creyente espiritual. Si me vas a juzgar, júzgame con la mente de Cristo. Si vas a juzgar a tu hermano, júzgalo con la mente de Cristo. Si vas a juzgar algo en tus hijos, júzgalos con la mente de Cristo. Si vas a juzgar algo en tu esposo o en tu esposa, en tu familia, júzgalo con la mente de Cristo. Entonces estarás juzgando como un creyente netamente espiritual. Hasta entonces, tu juicio, tu comentario, tu opinión, tu observación personal no será carnal ni pecaminosa, sino que será un juicio espiritual con fundamento en el conocimiento de Dios que tiene o que viene por revelación del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que tenemos que juzgar, pero eso sería otro tema. Amén. Póngase en pie, por favor.